La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos, estamos en A Pensar Más. Bueno, primero los agradecimientos del día, 8 de la mañana. Ismael, ¿cómo estás? Hola, Rosa María, ¿qué tal amigos de todo el Perú? Bienvenidos. Bueno, agradecimiento al Diario El Comercio, que nos ha dado un lugar de privilegio en su página web, A Pensar Más, Radio Santa Rosa, pero colegas, yo me encanta que me escuchen y les agradezco. Pero estuvo Ismael Soto y Rosa María Palacios. Pero claro. Estuvimos, ¿no? Pero ni atropellados publican nuestro nombre. No, nos atropellan acá en la esquina y no creo que tampoco aparezcamos en la página. No, pues, colegas, yo les agradezco muchísimo su interés en nuestras entrevistas y además me alegro mucho que estén escuchando una radio AM en la redacción del Comercio, ¿no? Nos deben estar escuchando en este momento, pero de verdad, ¿no? Pusieron el Radio Santa Rosa, muy agradecidos. Y el nombre del programa. Y el nombre del programa. Sí. Pero nadie hizo las preguntas. Lourdes Flores vino, se sentó solita y habló sola, ¿no? Entonces, es la hora de los agradecimientos. Ahora, vamos a un segundo tema. Hoy vamos a dedicar mucho el programa a explicar lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado, por supuesto, en Estados Unidos. Va a ser un programa muy internacional porque son las noticias más importantes del día. Y hay noticias internacionales, ¿no es cierto? Pero quiero ir a una noticia chiquitita, local, que puede pasar desapercibida, pero siendo esto una radio pastoral, quiero utilizarla para explicar bien clarito un asunto que ya me está comenzando a preocupar. Y se llama fetichismo religioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? Nuestros hermanos de otras iglesias cristianas nos acusan a los católicos de adorar imágenes. Y se equivocan, porque nosotros no adoramos imágenes, ¿no es cierto? Nosotros adoramos a Dios y veneramos a muchas personas, entre ellas a la Virgen María, que tuvieron una vida llena de virtudes y que la Iglesia Católica sostiene están en el cielo, ¿no es cierto? Están cerca a Dios. Y que por la intercesión de ellos, ¿no es cierto?, Dios los puede escuchar. Ese es el marco conceptual, ¿ya? Catequesis 1, ¿ya? Entonces, la Virgen María es una sola. Nuestro Señor Jesucristo es uno solo. El niño Jesús, ¿no es cierto?, es el mismísimo que el Señor de los Milagros en distintos momentos de su vida. La Virgen del Carmen es la misma que la Virgen del Rosario, que es la misma que la Virgen de la Asunción, que es la misma que María Auxiliadora y que es la misma que la Virgen del Camino. Es la misma Virgen, es la mismísima Virgen. No hay 8 vírgenes, ni 15 vírgenes, ni todas las advocaciones de las letanías, ¿no es cierto? Ustedes podrían utilizar María Reina, Estela Maris, etcétera, Regina Paz, ya. No son distintas vírgenes, es la mismísima Virgen. María Inmaculada es la misma Virgen, ¿ok? ¿Qué ha pasado? Un grupo, lo vi en la mañana y me quedé tan espantada, un grupo de vecinos en La Perla, que tienen obviamente la iglesia María Auxiliadora cerca a su casa, no les gusta que el sacerdote, nuevo párroco, haya arreglado un poco el templo y haya pintado una imagen de María de los Caminantes o María del Camino. Ellos quieren su María Auxiliadora y entraron a empujones, yo he visto el video, ellos dirán que no, al templo, contra la voluntad del sacerdote, con pintura y rodillos, y le pintaron con pintura blanca la imagen de la Virgen. Y esta mañana lo justificaban vía microondas porque ellos quieren a María Auxiliadora. Fíjense, o sea, o les hacen catequesis rápido, ¿no? O el obispo del Callao se sienta con ellos y los excomulga. Primero me parece sacrílego. Claro. Y segundo lugar, me parece de una ignorancia tan grande que necesitan catequesis urgente, si es que quieren salvarse. Es la misma Virgen, da lo mismo. Tú puedes tener una preferencia estética, ¿no es cierto? Una imagen te parece más bonita que la otra, pero es como si tú tuvieras, les voy a explicar cómo se le explica a los niños de la catequesis. Es como si tú tuvieras varias fotos de tu mamá, ¿ok?
tu mamá cuando era chiquita, tu mamá un poquito más grande, tu mamá el día que se casó, tu mamá contigo de bebito, tu mamá más viejita, ok, todas son tu mamá, ¿no es cierto? Y viene tu hermano y te dice, no, esa foto en la que sale contigo es horrible, y te la rompe, ¡pa!, en 1000 pedazos. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué rompe la foto de mi mamá? No, porque esa no vale, esa no es la que vale. La que vale es la que ella sale casándose con mi papá. Entonces tú dices, ¿te volviste loco? Bueno, eso es lo que han hecho. Eso es exactamente lo que han hecho. Entonces, necesitamos catequesis dentro de la iglesia. La Virgen es una sola. Acá, por ejemplo, nuestra basílica se llama la Basílica de la Señora del Rosario, porque los dominicos siempre han, ¿no es cierto?, promovido el rezo del rosario. ¿Okay? Y la Virgen del Rosario nos recuerda que hay que rezar el rosario. Pero eso no quiere decir que no sea la misma Virgen que la Virgen de Fátima o que la Virgen de Lourdes, que lo que recuerda son apariciones de la Virgen, o que la Virgen de Guadalupe, que recuerda una aparición de la Virgen, una manifestación de la Virgen. Es la misma Virgen, la Virgen María, Madre de Dios. No importa cómo sea el cuadrito, no importa si tiene ojos azules, es rubia, es morena, no importa, es la misma Virgen. Entonces, el fetichismo religioso le está comenzando a dar la razón, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos cristianos, porque ahí sí se está adorando una imagen. Eso sí es adoración de imágenes, eso es idolatría. Claro. ¿No es cierto? No se puede hacer eso. Aparte de que es un acto delincuencial meterte a una casa ajena, ¿no es cierto?, a destruir las fotos de alguien, porque no te gusta su foto. Yo creo que el obispo del Callao tiene que reunirse con esta feligresía y proponer una catequesis urgente, ¿no es cierto?, y reponer de alguna manera con el dinero de esos mismos feligreses el daño causado, porque lo que han causado es un daño, y si no les gusta, pues tendrán que pensar bastante más en su fe de lo que han pensado hasta ahora. No podemos tener fetichistas religiosos porque eso no es parte de la doctrina de la iglesia. Y uso palabras fuertes, ¿no? Casi herejía. Eso es casi herejía, porque eso es idolatría, se está adorando imágenes. Eso no es parte de lo que es la Iglesia Católica, nunca lo ha sido ni lo será. Entonces, métanselo bien en la cabeza, mis queridos oyentes, mis señoras que me escuchan, que son ustedes muy pobres y que realmente tienen fe. Yo admiro la piedad popular, el Papa Francisco nos ha enseñado sobre la piedad popular y es admirable, ¿no es cierto? Pero las cosas tienen que decirse como son, ¿ok? Eso en primer lugar. Y la segunda cosa que quiero decirles es, la procesión no sustituye la misa, por si acaso. Hay gente que ahora en octubre dice, no, ya la procesión, ¿no? ¿Ha sido misa? Nunca. No, pues, no son sustitutos alternos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Eso digo. Entonces, el fetichismo quiere decir que yo tocando, ¿no es cierto?, palpando, sintiendo a través de los sentidos algo, ¿no es cierto?, baso mi creencia. La fe no necesita eso cuando hay verdadera fe. Yo entiendo, y la Iglesia Católica lo ha entendido durante siglos, que el pensamiento concreto es mucho más fácil, ¿no es cierto?, para la mayoría de las personas. Si yo tengo una foto de mi mamá, puedo recordar a mi mamá. De repente no la recuerdo si no tengo la foto. Entonces necesito pues la estampita para poderla recordar. Correcto. Pero la estampita no es tu mamá. O sea, la foto de tu mamá no es tu mamá, es la foto de tu mamá. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Un cuadro bonito que pintaron de tu mamá cuando era chiquita, no es tu mamá, es un cuadro de tu mamá. Entonces no nos estemos trompeando por las manifestaciones artísticas, sino peleemos por lo que es lo central en nuestra fe. Me ha parecido impresionante la noticia y me dio mucha pena porque la reportera no conoce estas cosas, entonces no podía preguntarle. Sí, por supuesto, condenó el acto de violencia, ¿no? Claro. Y la gente que estaba ahí decía que ellos no habían cometido, típica, ¿no?, ningún acto de violencia. No, aquí no ha habido empujones, no ha habido violencia. ¿Cómo no va a haber violencia? Es un acto de violencia, entrar en una iglesia, a mí simplemente me parecería tan fuera de lugar. Ahora, claro, ellos aducían que les habían pedido dinero para reparar la iglesia, que el padre les había garantizado que iban a poner a la Virgen María Auxiliadora, que estaba a un costado, la vi, era una estatua, una escultura, pero que iban a pintar a María Auxiliadora
y además con un clasicismo, ¿no es cierto?, que era lo que ellos querían, y no querían esta imagen mucho más moderna, ¿no es cierto?, menos clásica, europea, ¿no es cierto? No les gustó. Oye, con rodillo. Sí. Y por último, si les parece tan fea la imagen de la Virgen, oye, no vayas a esa iglesia, anda a otra. Iglesias católicas acá y por Dios en cada esquina, acá en el centro, en cada esquina literalmente, pero en el resto de Lima también. Entonces si no la puedes sostener, no te gusta, porque hay pintores muy malos, estamos de acuerdo, y de repente la Virgen pues le salió muy fea. Ya, ¿qué vamos a hacer? No todos los pintores son buenos, pero eso es una apreciación estética, cultural, pero no religiosa. Tú puedes no tener ninguna imagen alrededor tuyo y rezar porque Dios está dentro de ti. Dentro de ti, no está en las paredes de un templo. Por el amor de Dios. Bueno, ¿se entendió? A ver, acá mi focus group. A ver, acá ¿entendí? Perfecto, catequesis bien hecho. Eduardo se ha entendido. Es Muy una sola bien. virgen, ¿no es cierto? Ya. Ismael sabe más que yo. Acabas de dar un extraordinario argumento para defender nuestra fe frente a nuestros hermanos separados también. Y Pues eso, es- tómenlo en cuenta, es importantísimo. ¿Ah? Es Claro, importantísimo. justamente, esa es la diferencia. Esa es la Estamos tratando de decir eso. Entonces, pobre Virgen María, la verdad, debe estar muy sorprendida de que además estos fieles se levantan en su defensa y le pasan un rodillo por encima y no entiendan que es la misma Virgen. Es la misma Virgen. Ella que es tan sencilla, que siempre se ha mantenido con perfil bajo, que nunca ha querido figurar ante En la nadie. Biblia, Imagínense. claro, nosotros conocemos a la Virgen por el Evangelio. Claro, ¿Ya? Y en el Evangelio la Virgen siempre está un paso atrás, así es. ¿no es cierto? No está un paso adelante. Entonces, por el amor de Dios. Ahora, claro, las vocaciones a la Virgen María hay muchísimas. Y qué bueno que las haya, porque son, como repito, manifestaciones de cariño, como si tú tuvieras una foto de tu mamá bonita, entonces le pones unas flores debajo, ¿no es cierto? Porque te parece linda la foto de tu mamá, y resulta que tus hermanos tienen otra foto de la mamá, que también le ponen sus flores, entonces están contentos, pues la recuerdan. Claro. ¿Ya? Pero esto no implica que un hermano se meta a la casa del otro hermano a romperle la foto porque le diga que no le gusta, que esa no es. No, claro que es. Y lo mismo pasa con las representaciones de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor de la Justicia, ¿no es cierto?, es el mismo que el niño Jesús, es el mismo que el Señor de los Milagros. No son personas diferentes. Es el mismo. Son manifestaciones de fe. Es decir, queremos recordar a Cristo en su manifestación del justo juez. ¿Ok? Queremos recordar a Cristo en su manifestación de la pasión. O queremos recordar a Cristo como un hombre que trabajó como obrero, como carpintero, Claro. ¿no es cierto? Entonces, es manifestaciones de la vida de Cristo que son recordadas en esa particular advocación a la cual uno se está dirigiendo. Porque se puede uno sentir muy necesitado de justicia, necesitado de salud, necesitado de... Uno va y pide un milagro, ¿no? El Señor de los Temblores es una representación tradicional peruana, ¿no es cierto?, que nace en el Cusco y en Lima a raíz de los terremotos en la colonia, pero no significa que sea un Jesús diferente, es el mismísimo. Es el mismísimo que usted recibe en la comunión, igualito, es el mismo. La misma comunión, el mismo Cristo, el niñito Jesús en la mano de la Virgen, es el mismo. El niño que se pierde en el templo, es el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Ya? La Virgen de la Guadalupe es la misma Virgen, reina. Es la misma Virgen, es la misma, mismísima. No es su prima. No, su prima se llama Isabel. No tiene nada que ver. Es la misma Virgen. Aracho, si usted fuera mi alumno de catequesis y hubiera sacado ¡es la misma Virgen! ¡Caramba! Una vez en Capital, bueno, Que no habré escuchado por ahí. bueno, que igual en Capital yo estaba trabajando y era 8 de diciembre, como ustedes saben, feriado, Claro. porque es el día de la Inmaculada Concepción de María, ¿ya? De la Inmaculada Concepción de ella. Bueno, trata de explicar, pues, qué era eso, en fin. Hasta que alguien me dijo, y expliqué, ustedes saben que es la misma Virgen. No, me llamaron del público, ni hablar. No es la misma Virgen que la Virgen del Carmen, no, pues. ¿Es otra? Claro, pues más No. poderosa. Oh. Claro, pues, más poderosa. Es la misma Virgen, ¿ok? Entonces, da lo mismo, Ahora, claro, me dicen acá,
Ahí había un pampón, la feligresía y el párroco hicieron con polladas y qué sé yo, y consagraron el templo a María Auxiliadora. Está muy bien. Pero estaba también la imagen. Estaba en la imagen también, no la habían quitado. Estaba No, ellos quieren el lugar representada. central. Y puede haber sido con... Oiga, perdóneme, todas las iglesias se han construido con el dinero del pueblo. Claro. Todas, absolutamente todas. Esta donde estamos hace 400 años se hizo con los dineros de los feligreses de Lima. Porque somos iglesia. Así es. Y cuando tú metes tu mano a tu bolsillo y de ahí se va la canasta, ya no es tu dinero, ya lo entregaste, ya lo olvidaste. Tu mano derecha no sabe lo que digo tu mano izquierda. Entonces tú no puedes salir a gritar que quieres a María Auxiliadora porque así lo quieres. ¿Ya? Puede haber sido un pampón, puede haber hecho polladas, puede haber hecho 20 mazamorras, como dicen acá. Han pasado 3 generaciones, sí, pero el señor párroco tiene todo el derecho, autoridad y libertad otorgada para el obispo para pintar la iglesia del color que le dé la gana. ¿Ok? Porque en la iglesia católica, aunque usted no lo crea, señora, señor, es la organización más descentralizada del planeta. Y lo que dice el obispo en su diócesis, eso se hace. ¿Ok? Eso es todo lo que hay que hacer. El obispo y su diócesis. El obispo dice, acá me ponen una Virgen del Camino porque me parece que es la que se adapta más a las necesidades de la gente de la Perla. Virgen del Camino, pues. ¿Y saben qué pasa con el resto? Obedece, pues. Y si no te gusta, ¿sabes qué haces? Catequesis para adultos, pues. De verdad, catequesis para adultos. Qué barbaridad. Bueno, ¿No? 3 un primer generaciones. bloque de catequesis perfecto. Qué Pero bárbaro. es necesario, Rosa María. Hay muchos Necesario. errores que se cometen por parte de gente que está muy ligada a la iglesia, incluso. ¿Ah? Pero parecían feligreses muy activos, es lo que más Claro, pena daba. Decía, claro. es patrona de la urbanización. Seguramente será patrona de la urbanización. La patrona de Lima es Santa Rosa, por cierto, ¿no es cierto? Y nosotros podemos acá tener una imagen de Santa Rosa, estamos en Radio Santa Rosa, ¿no es cierto? Y no me gustaría que alguien entre, me la tumbe al piso y me diga que me va a poner otra. ¿No es cierto? Pero si aquí los padres deciden que mañana esto no se va a llamar Santa Rosa, sino se va a llamar Santa María, y vamos a poner a María en el centro de la radio, pues yo no me tengo por qué oponer. ¡Ah, no! ¡Santa Rosa! ¡Patria o muerte! No, pues ¿qué cosa es esto? Cuidado. ¿Ah? Eso Así es sí, de verdad, de verdad. Catequesis básica. Bueno, Nos vamos a la pausa. nos vamos a Hoy gracias somos a Juan. internacionales. Juan Cabezadura, que me está hablando de La Perla. ¿Ah, Le sí? agradezco, porque hay alguien que me escribe La Perla, pero de verdad, lo que han hecho está mal. Sí. Eso no se hace. No se puede romper la foto de la mamá, ¿no es cierto? Aunque no te guste la foto de la mamá, porque sí, todas son la mamá. Así es. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de 2 temas importantísimos. Colombia, por un lado, acuerdo de paz con la FARC, y Estados Unidos, el debate que estuvo buenísimo. Buenísimo, yo les voy a contar todo. Ya regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vaya. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 21 minutos en todo el Perú. Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en estos momentos aquí en Radio Santa Rosa, 1500 AM, 105.1, frecuencia modulada en el Cono Sur. Estamos con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo, en cadena. Ahora vamos a hablar de Colombia. En un ratito vamos a estar con Francisco Belaúnde Matosian para hablar de este tema. Me dicen que estamos en la línea, pero yo Ya quería hacer estamos. una brevísima introducción, por favor, porque mucha gente ahí en Twitter ha estado peleando y yo he estado bloqueándola, fujimoristas me parece, porque quieren, igual que el señor Uribe, hacer un paralelo pues, entre Sendero Luminoso y la FARC. Y no hay paralelo posible. Y les voy a explicar varias cosas muy rápidamente. Sendero Luminoso fue derrotado militarmente por el Estado peruano, políticamente y mediáticamente, o sea, en todos los campos fue derrotado. Las FARC no. Llegaron a un equilibrio militar con el Estado colombiano, por el cual hace 50 años no las han podido derrotar y probablemente no los iban a poder derrotar 50 años más, gracias a su vinculación con el narcotráfico y otras formas de sobrevivencia que han aprendido en el camino, ¿no es cierto? 2. Sendero Luminoso, desde el principio de la lucha, estamos hablando del año 81-82, ¿no es cierto?,
fue declarada una organización delincuencial por el Perú a la cual se le aplicaba el Código Penal. Es decir, eran terroristas, ese es el delito de terrorismo, delincuentes o delincuentes terroristas. En el caso de la FARC, muy temprano también, hace 50 años, se le concedió el estatus, o ellos consiguieron el estatus de fuerza beligerante, es decir, de rebeldes que se alzan contra el Estado. Ese estatus permite aplicar la Convención de Ginebra, que establece que, terminada la guerra, los prisioneros de guerra, ¿no es cierto?, tienen que ser intercambiados o liberados. Entonces, estamos hablando de situaciones muy diferentes. Como aquí se aplicó el Código Penal, acá no se puede liberar a nadie. Entonces, reitero, a todos los fujimoristas que insisten en decir, hubo una guerra en el Perú, no pueden decirlo jurídicamente, fácticamente tal vez, pero jurídicamente no, porque si hubo una guerra, le están dando la razón a los abogados de Abimael Guzmán, Crespo y Fajardo, que insisten en decir que hay presos de guerra o presos políticos, ¿no es cierto?, y que tienen que ser liberados porque la guerra ya terminó, ¿ok? Es una situación jurídica muy diferente, pero absolutamente diferente. Por eso es que en Colombia sí necesitaban firmar un acuerdo de paz, porque había un equilibrio entre las fuerzas del Estado y las fuerzas rebeldes, sanguinarias, por cierto, asesinas y violadoras de derechos humanos y con personajes que han cometido abusos sin nombre. Pero con un estatus distinto. Pero con un estatus de fuerza beligerante. Entonces, en el momento de el cese al fuego, si quieres, se aplican normas de derecho internacional. A Sendero Luminoso no le aplican normas de derecho internacional de guerra. ¿Por qué? Porque nunca hubo guerra. Entiendan bien eso. Y eso se discutió en el primer gobierno de la UNDE y estuvo clarísimo desde el primer día, gracias a Dios. Y gracias a Dios, Sendero Luminoso fue derrotado militarmente. ¿Por qué? Porque con estrategia policial se capturó al líder. Y estamos al aire nuevamente, ahora sí, 1000 disculpas, vamos a ponerlo en Twitter también, estamos al aire, hemos recuperado la energía, no sabemos qué ha pasado, no podemos informar sobre la razón de este corte de varios minutos, pero lo que sí podemos decirles es que hemos estado fuera del aire como 10 minutos más o menos, por un corte de energía aparentemente en esta zona. Nosotros estamos a una cuadra del Palacio de Gobierno, como ustedes se comprenderán, aquí la energía no se corta nunca, pero sí hemos logrado restituir nuevamente la señal de Radio Santa Rosa gracias a el esfuerzo de Eduardo y toda la gente de técnica que ha estado acá. Acá estamos nuevamente al aire. Ismael, que también es un gran técnico. Yo no me muevo, en medio de la oscuridad yo me quedo sentada, Ismael hace todo. Gracias a toda la cadena Sodomco, ya les he avisado por Twitter, estamos al aire nuevamente. Yo les estaba explicando la diferencia entre Sendero Luminoso y las FARC. En ese momento nos fuimos del aire y bueno, evidentemente hay gente descontenta en Colombia. Hay gente contenta, hay un referéndum este fin de semana. Las expectativas son que se apruebe el referéndum. La gente ha decidido que prefiere la paz a la justicia, porque finalmente muchas víctimas, ¿no es cierto?, con deudos de la violencia de la FARC, dicen ¿y dónde quedó la justicia? Pero otras han dicho, también víctimas, que están dispuestas a hacer el sacrificio para obtener una paz duradera para sus hijos. Y en nuestra línea telefónica, que también hemos restablecido, ya se encuentra Francisco Belaúnde Matosian para hablar de este tema y por supuesto también del debate en las elecciones norteamericanas. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Disculpa por la espera, pero tuvimos justamente un accidente eléctrico. Muy bien, ¿qué significa la paz en Colombia desde tu punto de vista como observador internacional? Mira, realmente es un hecho histórico, ¿no? Porque efectivamente, como dijo el presidente Santos, pues es el último gran conflicto que hay en América Latina. Por lo tanto, efectivamente es una gran noticia. Ahora, hay que ver las cosas con cierta objetividad también. Es una paz, efectivamente, pero no es total, ¿no? En la medida en que todavía está el Ejército de Liberación Nacional actuando y hay estas famosas bandas criminales
que adquieren fácilmente características de guerrilla casi en Colombia, que es un hecho bastante particular por lo demás, ¿no? Entonces una gran noticia, pero bueno, hay que relativizar hasta cierto punto, ¿no? Claro, lo interesante en esto es que ha habido pues el apoyo de toda la comunidad internacional, ¿no? Toda la comunidad internacional que se ha involucrado en este proceso, empezando por Naciones Unidas. La segunda cosa que habría que decir es que en toda negociación, ¿no es cierto?, hay ganancias y pérdidas, ¿no? Para el Estado colombiano, creen ellos que esto ha sido ganancia y creen que pueden pasar el referéndum el próximo domingo. ¿Esto es cierto o tú crees que todavía pesa las pérdidas para la mayoría de los colombianos? Mira, yo creo que las encuestas indican que el sí ganaría el próximo domingo. Ahora, es verdad que en los últimos días ha estado subiendo un poco el no, pero todavía hay un margen a favor del sí. Es verdad también que muchas veces, los hemos visto en varias elecciones en el Perú y en otros lugares, los resultados al final pueden ser sorprendentes con respecto a lo que las encuestas dicen. Sin embargo, sí, mi sensación es que al final una mayoría del pueblo colombiano, o por lo menos de los que van a votar, no, porque en Colombia el voto no es obligatorio, así es, me parece que es un voto por el sí resignado, en el sentido de no gustan una serie de aspectos, como por ejemplo penas bastante benignas para crímenes atroces, el hecho que los miembros de la FARC puedan participar en política, ¿no?, que son dos de los elementos que han sido más criticados, pero en el entendido que la otra opción es continuar con una guerra que, si bien es verdad, estaba siendo cada vez más desfavorable para la FARC, ¿no? Han habido golpes militares muy fuertes, y en eso también, o sea, hay que decir también que esto es un proceso, ¿no? Esto viene gracias a los golpes propinados por el gobierno de Álvaro Uribe, por el propio gobierno de Santos, y antes hay que decir el Plan Colombia, que fue una época que se instauró en la época de Pastrana, que permitió modernizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, creo que a lo que iba, claro, o sea, en el sentido que es verdad que ha estado debilitada la FARC, pero el problema podía continuar durante años y años con todos los costos económicos y humanos que se han estado viendo en todo este tiempo. Ahora, entonces al final es sopesar las cosas, ¿no? Ahora, se le dio el carácter, lo que te quería decir desde el punto de vista internacional, se le dio el carácter hace muchos años de fuerza rebelde a la FARC, y eso le daba un estatus, ¿no es cierto?, muy distinto al de Sendero Luminoso. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué la FARC es una fuerza rebelde, ¿no es cierto?, con lo cual se firma finalmente un armisticio de guerra, ¿no es cierto?, y finalmente se excarcelan lo que se consideran prisioneros de guerra, y en el Perú tuvimos que aplicar el Código Penal y tratar a los terroristas como delincuentes terroristas que tienen que cumplir sus condenas? Bueno, lo que pasa es que el propio Estado colombiano le dio ese estatus, por lo menos implícitamente, cuando empezó a negociar, no solamente ahora, claro. Hay que decir una cosa, todos los gobiernos colombianos, en los últimos gobiernos colombianos, estamos hablando ya de 15 años para atrás, incluso antes, han intentado negociar con las FARC, ¿no? Y por lo demás, no solamente con la FARC, también han negociado con otros grupos como el M-19, con el cual llegaron a un acuerdo. Así es. Es el propio Estado colombiano el que digamos, los ha reconocido de una forma como un grupo rebelde. O sea, esto no es una cosa esto no cayó del cielo. Es el propio Estado colombiano y son varios los presidentes que han intentado, incluyendo por lo demás el propio Álvaro Uribe, que no se acuerda que él mismo intentó tener acercamientos con las FARC, ¿no? Entonces, esto es el propio Estado que le ha reconocido. Así es. Eso hay que entenderlo bien porque es un caso completamente distinto al caso peruano, que además es un caso muy original, el caso peruano, muy distinto a los demás casos en el mundo. Claro. No, lo que pasa es que además con Sendero Luminoso es un grupo que más hace pensar en un grupo, digamos, en la Camboya de Pol Pot, ¿no? Es un grupo claramente, digamos, genocida, digamos, con un grado de extremismo absolutamente fanático,
que no se ha encontrado en ningún grupo guerrillero o terrorista de América Latina, por lo menos, ¿no? Así es. El otro gran tema, Francisco, del cual hay que hablar es de las elecciones en los Estados Unidos, pero te voy a pedir una brevísima pausa que tenemos que hacer para ya conectarnos con todos nuestros afiliados. Vamos a hablar de lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué nos importa tanto? Porque, por supuesto, viven miles de peruanos migrantes en los Estados Unidos y tenemos familiares migrantes en los Estados Unidos y la política migratoria puede endurecerse en el caso de que gane Trump. Vamos a hablar de estos temas, Francisco, si nos permites, vamos a una brevísima pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. No se vayan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos brevemente. También estamos con Francisco Belaúnde Matosán para hablar de lo que vimos en el primero de 3 debates que van a realizar los candidatos republicano y demócrata por la presidencia de los Estados Unidos. Clinton, como ustedes saben, es una mujer con trayectoria política, ha sido la esposa de un presidente, ha sido senadora y ha sido secretaria de Estado, es el equivalente a ser el ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Obama. Trump, por el contrario, es un empresario multimillonario que viene del sector inmobiliario, que ha tenido presencia mediática, ha tenido programas de televisión, ha participado y auspiciado concursos de belleza, es un político fuera del sistema, ¿no es cierto? Y Clinton es una política dentro del sistema. Pocos creyeron en el Partido Republicano que iba a ganar la nominación, finalmente la ganó y hoy compite contra Hillary Clinton para gran preocupación de muchos. Francisco Belaúnde, ¿cómo vio el debate de anoche? Mira, yo la verdad que vi claramente que Clinton ganó el debate, ¿eh? La verdad que eso sí fue llamativo como ella se puso en una postura bastante agresiva, ¿no? Y fue prácticamente a la garganta de Donald Trump, lo arrinconó, por ejemplo, con el tema de los impuestos, lo tuvo a Trump hablando, justificándose, ¿no? Con el tema de los impuestos y diciendo una barbaridad, como diciendo, cuando dijo, si no pagué impuestos fui inteligente. Utilizando la ley, los recovecos de la ley, evidentemente, ¿no? Después también hablando sobre su propio negocio, o sea, realmente lo arrinconó y se vio como ella se preparó, porque efectivamente ella y lo mencionó Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Como él había estado visitando a la gente mientras ella se quedó en su casa y dijo, no, yo me preparé. Y ¿sabe qué? Además me preparé para ser presidente. Fue una frase muy buena en el debate, ¿no? Claro. La verdad que se notó que ella se había preparado a conciencia y ante la sorpresa de muchos esperaban ver más bien a un Donald Trump que la iba a arrinconar a ella con esa agresividad y esa grosería suya, uh-huh. Más que agresividad, lo suyo puso grosería, pero finalmente fue ella la que se le adelantó y lo puso en dificultades, ¿no? Y yo, a mi modo de ver, y creo que es también el parecer de mucha gente en Estados Unidos, ella ganó el debate claramente, ¿no? Yo creo que, si bien no vi completa la primera parte, por lo que todos me dicen es que en la primera parte él salió más agresivo y parecía que la estaba rinconando hasta que ella sacó las garras. Y sí, yo he visto toda la parte final, digamos, los golpes sobre el tema contra la mujer, mencionar a Alicia Machado, a la cual le dijo Miss Piggy, y es verdad, además, lo descolocaba, es decir, lo sacaba de su agresividad, terminaba hablando de Rosie O'Donnell, una figura de la televisión norteamericana, terminaba hablando de lo que le había dicho a un presentador en cable sobre la guerra de Irak, pero no se concentraba en la pregunta. Esa es una de las cosas que más preocupaba. Según el poll de CNN, que son en CNN, obviamente seguidores de Clinton, según el poll de CNN, ganó Clinton. Yo también creo que ganó Clinton, pero eso no quiere decir que gane las elecciones, ciertamente, ¿no? Respecto a las elecciones, vamos a esa pregunta. ¿Cómo ves la posibilidad de que Trump pueda ganar? Mira, yo creo que con Donald Trump creo que he aprendido a ser extremadamente prudente. Y como mucha gente siempre veía con bastante escepticismo esa candidatura y decía que en algún momento pues este fenómeno simplemente se va a extinguir. Pero no, o sea, él ha desmentido los pronósticos
y finalmente se ve pues que responde a un hartazgo de parte del electorado republicano, ¿no? Que colocando además a los propios directivos del Partido Republicano, que hicieron todo lo posible para que Donald Trump no fuera finalmente ungido o elegido como el candidato del partido, ¿no? Así que yo diría, de manera absolutamente prudente, que parecería que Clinton va a ganar, pero que no se puede descartar absolutamente nada con Donald Trump. Hay que estar preparados para, por lo menos en mi punto de vista, para lo peor, ¿no? Ahora, sí hay que decir que la candidatura de Trump ha sacudido a la política norteamericana, ¿no? Es un fenómeno realmente fuera de lo previsible, y además ha atacado con temas que son demagógicos, pero que van al corazón del Midwest americano, que es republicano, ¿no es cierto? Como que los empleos se pierden por culpa de los inmigrantes o por los tratados de libre comercio, y que los americanos tienen que recuperar Norteamérica para ellos mismos y convertirla nuevamente en una gran potencia, en un gran país, ¿no? Y sobre todo atacar a los aliados externos en todo momento, ¿no? Que paguen su fair share, o sea, la parte que les toca, ¿no es cierto?, en la defensa en la que estamos haciendo nosotros los norteamericanos, ¿no? Entonces, son temas que sí apelan a un norteamericano, hombre blanco del Midwest americano, que probablemente ha visto reducidos sus ingresos, o que está desempleado, o que tiene problemas, ¿no es cierto?, económicos, hipotecarios, derivados de la crisis del 2008. ¿Tú crees que ahí hay un público que sí lo sigue? Eso está clarísimo. No, claramente, ¿no? Efectivamente ese es el público que está detrás de él, hace que mucha gente, por ejemplo, que habitualmente no va a votar, en esta oportunidad ha ido a votar en las primarias por él, ¿no? Son estos que a veces nunca se han inscrito en las listas electorales, ahora lo han hecho, ¿no? Ahora, el fenómeno también tiene su contraparte al otro lado, ¿no? Sí. Bernie Sanders también fue un candidato que estuvo sorprendentemente resistente hasta el final prácticamente de la campaña primaria demócrata, y también él representa un hartazgo también de otro tipo de electorado que, por ejemplo, ve cómo sobre todo centrado en los problemas, como los problemas financieros generados por Wall Street han quedado impunes, el tema de las diferencias, digamos, sociales cada vez mayores. Entonces, también por ese lado se ha generado un electorado de protesta, si se quiere, ¿no? Entonces, en realidad hay un fenómeno en Estados Unidos, a pesar de que la economía finalmente se ha recuperado hasta cierto punto, no totalmente, ¿no? Pero se ha recuperado más o menos desde que ha habido esta enorme crisis del 2008, que en el fondo no ha terminado totalmente, pero se ha recuperado hasta cierto punto, pero evidentemente queda todavía mucho, digamos, el sentimiento en que hay una injusticia social. Por otro lado, hay sentimientos proteccionistas, que los financieros van y nos quitan nuestros empleos. Curiosamente, ahora Donald Trump tiene una visión absolutamente contraria a la tradición republicana, y es la de estar en contra de los tratados de libre comercio, ¿no? Así es. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias a Francisco Belaunde por este panorama. Colombia, Estados Unidos y otras noticias internacionales que a veces desaparecen de las primeras planas, pero deberían estar ahí. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos una llamada telefónica más que vamos a hacer. Sí, luego de la pausa vamos a conversar un ratito con el general Marco Miyashiro, como ustedes saben, el hombre que atrapó a Abimael Guzmán. Él sí, físicamente, él estuvo ahí, no solamente estuvo ahí, dirigió toda la operación y no salió en el video justamente para proteger la identidad de los hombres y mujeres que atraparon a Abimael Guzmán. El hombre que derrotó con inteligencia a Abimael Guzmán estará en un momento con nosotros. Hoy es congresista de la República. Regresamos. Con Rosa María Palacios en Sodomco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo 102.1 FM, Chimbote, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Bueno, y estamos en comunicación con, efectivamente, no, todavía no, vamos a estar en comunicación con el general Marco Miyashiro, el hombre que atrapó a Emanuel Guzmán, junto con Benedicto Jiménez, Paradojas de la Vida. Hoy Benedicto Jiménez está en Piedras Gordas y también está en Piedras Gordas Elena Iparraguirre, ¿no? La mujer a la que él atrapó. A la que capturó. Increíble, hace 24 años. Y en medio de todo esto, el general Marco Miyashiro hoy día es congresista de la República por el Fujimorismo, Paradojas de la Vida. Fujimori cerró el GEIN poco tiempo después de atrapar a Emanuel Guzmán, cuando ellos creían que esto iba a continuar. Yo les hice una entrevista que ha estado circulando en Memorex TV, que yo había olvidado, por cierto, olvido todo lo que hago, en la cual salen justamente Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro hablando de la maldición de Guzmán y diciendo que justamente todos los que participaron en su captura y que lograron este éxito extraordinario desde el punto de vista policial, fueron después castigados de distintas maneras, relegados de distintas maneras, y el Grupo Especial de Inteligencia desactivado. Ese Grupo Especial de Inteligencia hoy sería de gran utilidad, pero de gran utilidad, para muchas cosas, no solamente para terrorismo, sino para delincuencia común también, pero lamentablemente fue desactivado. Obviamente inteligencia policial existe, ¿no es cierto? Pero ya aquí había un grupo de gente con mucha preparación, con muchos años de entrenamiento, con mucho compromiso, con muchas horas de calle, porque básicamente lo que hacían era calle, eran pesquisas, ¿no? O sea, pesquisas en calle, seguimientos, hasta que encontraron a Emanuel Guzmán, que es un triunfo extraordinario para cualquier policía del mundo, de primer nivel, y sin disparar un tiro, sin romper una luna. O sea, acá simplemente se entró a la casa correcta, se entraron a varias casas ese día y se atrapó a buena parte de la cúpula de Sendero Luminoso, por no decir a todos los que faltaban. Faltaban muy pocos que después se han encontrado en el Braem o en el Guayaga, ¿no? Pero en general estaban casi todos. Así que yo reitero lo que siempre se ha dicho, y que lo ha dicho el general Miyashiro, o sea, Sendero Luminoso fue derrotado políticamente, policialmente, en todos los extremos. Sendero Luminoso es una fuerza derrotada. General Miyashiro, muy buenos días. Buenos días, señora. Bueno, estamos aquí recordando cómo usted atrapó a Emanuel Guzmán y entre otras cosas recordando que Sendero Luminoso es una fuerza derrotada, no es una fuerza que esté actuando de manera activa en este momento. En ese contexto, este mausoleo sobre el cual inteligencia policial obtiene un video en junio, el video es de junio, no lo obtiene, está ahí, inteligencia obviamente infiltrada, ¿qué significado tiene para la seguridad ciudadana? ¿Usted cree que esto representa una amenaza? ¿Es un asunto grave? ¿Cómo tratarlo desde el punto de vista jurídico? Obviamente hay una apología del delito que tendrá que ser investigada por el fiscal y los responsables sancionados, pero desde el punto de vista ya político en el que está hoy, ¿cómo trataría este tema? Lo que yo interpreto es que todo este conocimiento público que ha tomado la ciudadanía constituye un peligro potencial, ya que ellos están en un plan de reconstitución del partido. Esto ya lo hicieron entre los años 70 y 80, y a partir del 80 salieron a desarrollar todas sus actividades de índole criminal como una organización terrorista. Ellos ahora en las ciudades han dejado la bomba, los explosivos, eso hay que reconocerlo, por ahora. Pero que en cualquier momento podría reactivarse porque precisamente han dejado esa parte violenta para entrar a la parte de agrupar fuerza, la acumulación de fuerza que le llaman. Y cuando tengan una cantidad suficiente y plenamente convencida con esa frase de que la rebelión se justifica, pudieran dar lo que llamaron en otra época el gran salto. Obviamente, pero esto parece abandonado por una posición tipo, por lo menos yo he entrevistado extensamente a los abogados de Guzmán, Fajardo y Crespo, que también han purgado condena. Ellos sostienen que ellos
son fuerza, que aquí hubo una guerra, ¿no es cierto? Que ellos perdieron la guerra, pero que terminada la guerra, los presos de guerra se liberan cuando ese estatus nunca fue dado por el Estado peruano. Y que toda esta organización lo que busca como objetivo es la liberación de Abimael Guzmán, obviamente. Ese es más que un objetivo militar, tiene un objetivo político, que es la liberación de Abimael Guzmán, y así lo han declarado. ¿No cree usted que ese es más bien el tema de fondo en este asunto? No, yo lo que considero, y recuerdo usted cuando Abimael Guzmán fue capturado, en los videos que fueron difundidos por Ketín Vidal, le dio la oportunidad al dirigente de señalarse la cabeza, la sien, diciendo lo que está aquí no se lo quita nadie. Bueno, ¿no? lo cual es cierto, ¿no? Eso es una especie de herencia. Y también toda la campaña desde el año 92 que se produjo la captura hasta la actualidad, dice que es un recodo en el camino y que ahora ya tienen otros objetivos, ¿no? Estos objetivos es precisamente la acumulación de fuerza. Es por eso que todavía, bajo otras denominaciones, subsisten los grupos en Hebraico. Eso constituye una fuerza armada, una fuerza terrorista en reserva, hasta que se produzca este gran salto. Ahora, General Miyashiro, ¿no cree usted que esto es más bien una potencialidad, como usted lo ha dicho, y no una realidad? Es un peligro potencial. Exactamente, no es una realidad. Se lo pregunto porque parece que al fujimorismo le interesara resucitar como diera lugar, ¿no es cierto?, el terrorismo, para justificar las acciones de terrorismo de Estado que se realizaron durante el gobierno de Alberto Fujimori, de las cuales usted, por supuesto, no fue parte, ¿no? Pero es que no hay otra explicación, es como una desesperación por decir que sí hay terrorismo cuando no lo hay. Yo considero que sí hay. ¿Pero no me acaba de decir que es potencial? He estado en el Ministerio del Interior el año 2009 y el año 2010. Y en esos años hubieron más de 100 muertos por año en la zona de Brain. En el Brain sí, por supuesto. Sí. Pero son más vinculados al narcotráfico, ¿no es cierto? Están vinculados a una actividad delictiva en particular. Pero lo mismo se decía en Lima después del año 92, que ya entró a una etapa de clasificación. Y con captura de la visita del presidente Bush el año 2002, cometen el atentado de Polo. Sí, por supuesto. Con un coche bomba. Ese es el último atentado de coche bomba que hay en Lima. Que vino de Arequipa y vino de Trujillo. Porque ellos decían, no se puede ir un presidente de un país imperialista como los Estados Unidos sin llevarse un recuerdo de partido. Pero General Miyashiro, usted General Miyashiro, como usted sabe, es bastante sencillo, ¿no es cierto?, para una organización de este tipo colocar un coche bomba. No es tan complicado. No tenemos que explicarle cómo al público, pero usted y yo sabemos que colocar un coche bomba no es tan complicado. Organizar una sucesión de atentados terroristas, ¿no es cierto?, que destruyan la red eléctrica, que creen un estado de zozobra permanente, eso es otra cosa. Y eso no hay. ¿Y no le parece a usted que repetir el video en los medios de comunicación más bien puede contribuir al reclutamiento de Sendero Luminoso más que a que no se reclute más gente? ¿Usted ha escuchado la versión de los jóvenes que son entrevistados preguntándole sobre qué cosa fue el terrorismo de Perú? Por eso le digo, el video que están pasando los medios de comunicación filtrado por la Policía Nacional es un video en el cual se arenga Sendero Luminoso y se repite una y otra vez en los medios de comunicación. Es que los jóvenes no recuerdan o no saben porque se ha ocultado esa parte de la historia. 20 años de sufrimiento. Bueno, eso es absolutamente cierto, estamos de acuerdo, señor Miyashiro, pero ¿por qué se ha ocultado? Porque ha habido un grupo político que ha dicho no a la memoria, que no se recuerde nada, no a la memoria. Y el problema es que cuando no hay memoria, pues, se borra todo. Pero es que cuando no hay memoria, se vuelve a repetir los mismos errores. Así es. Entonces, usted sí está a favor de que haya memoria, ¿no es cierto? Por supuesto que tiene que haber memoria. Bueno, entonces tiene que hablar con sus compañeros de partido que no creen en la memoria.
Yo no entiendo eso. Yo tampoco, pero la verdad es que cuando se les habla de memoria, del lugar de la memoria, de sitios de memoria, no quieren saber nada, pues, del ojo que llora, todo lo que sea memoria de los muertos, no se oponen. Cuando eso es justamente lo que hay que hacer para que los jóvenes sepan. Usted disculpe, pero no me pueden decir que esa memoria es para héroes del pueblo. ¿Qué héroes del pueblo? Si ellos son asesinos. Pero Ellos nadie, son los que han causado señor esto. Miyashiro, no me refiero al ¿Cómo se va a mausoleo, decir que es la me memoria de refiero los al... héroes del pueblo? No me está Héroes del escuchando. pueblo son los campesinos que lucharon en Señor las comunidades. Miyashiro, no me refiero, no discrepo con usted en esa parte, me refiero, por ejemplo, al lugar de la memoria que está en Miraflores, al museo, ¿no es cierto? Los que más han atacado la construcción de este museo han sido los fujimoristas. ¿No se recuerdan a los terroristas muertos? No, tiene que ir usted al museo, se recuerda justamente a las Fuerzas Armadas, a todo el proceso de violencia, se enseña a los colegios, a los jóvenes, qué fue lo que pasó. Le recomiendo una visita al Museo de la Memoria, al cual se opusieron sistemáticamente los fujimoristas, porque no querían que hubiera memoria, y el problema es que cuando no hay memoria los jóvenes no saben nada. Sí, pero es que ello fue promovido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Y ahí cometen un grave error cuando hablan de un conflicto armado interno, promovido por una organización política. No, señora. Eso ha sido promovido por una organización terrorista. Lo que ha provocado el Estado es para defender la vida. En general, Miyashiro, usted no es abogado y de repente no conoce la parte jurídica, pero tiene que llamarse conflicto armado interno porque si no se llamaría guerra. Y si fuera guerra, tendríamos que liberarlos porque ya acabó la guerra. Pues esas son las normas de Ginebra. No, señora. En el derecho se reconoce que cualquier organización que recurra al terrorismo se convierte en una delincuencia común promovida por una organización criminal terrorista. Así es, pero no es guerra, pues. No puede haber guerra. Pero es la reacción del Estado contra la agresión de una organización criminal. Pues de acuerdo, pero no puede haber guerra, es delincuencial, se les aplica el Código Penal. No es guerra, es la reacción del Estado. Así es. Para defender el Estado de Derecho, precisamente. Sí, pero no hay guerra, ¿se da cuenta? Porque si hay guerra, se aplican las normas, no se aplica el Código Penal. Tiene que ser otra cosa distinta a la guerra, ¿no es cierto? Pues estamos aplicando... combate contra una organización terrorista. Por eso se llama conflicto armado interno, porque no lo podemos llamar guerra. No es conflicto armado interno. Es una reacción del Estado para combatir a una organización criminal. Estamos hablando en términos jurídicos, tal vez no nos estamos entendiendo por esa razón, pero es exactamente lo mismo, es el Estado que se enfrenta a una organización criminal. No se puede llamar guerra, ¿no es cierto? Porque si se llamara guerra... Una pregunta, señora abogada. Sí. Y periodista, con todo el respeto y el cariño a doña Rosa María Palacio. ¿Para usted la democracia es buena? Es magnífica, por supuesto. Es magnífica para usted, para mí. Pero ¿qué cosa quería Sendero Luminoso hacer con el Perú? No, obviamente, señor Miyashiro, Democracia. eso ya lo sabemos. No hay ninguna novedad Pero en dice eso. que los términos tienen diferentes significados. No, en derecho, en la derecho son óptica más con que se analiza. en derecho son más o menos claros. Yo le pediría que lo consulte, porque la razón por la cual se utilizan esos términos es porque no se le puede llamar guerra, porque si se llamara guerra tenemos que aplicar la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Y Abimael En un Guzmán, momento he dicho guerra. que eso es lo que dice quiere decir. la reacción del Estado peruano contra la agresión Ya, de pero una eso se llama criminal. eso se llama internacionalmente. Le pido que revise las convenciones de Ginebra, sobre todo la tercera, conflicto armado interno. Así se llama. Es una forma jurídica de referirse a una realidad, ¿no es cierto? Entonces, así se llama. Una agresión terrorista. No, por supuesto, pero se llama así para diferenciarla de la guerra. ¿Por qué? Porque si no estaríamos dándole la razón a Sendero Luminoso, que sostiene que lo que tienen ellos son presos de guerra, ¿no es cierto? Y nosotros sostenemos que hay que aplicarles el Código Penal. Entonces, esa es la diferencia. Pero a mí, como reitero, me sorprende que no lo entiendan así y que terminen por tratar de oponerse políticamente a otras fuerzas políticas, dándole prerrogativas a Sendero Luminoso. Me sorprende, general. El problema
es el término jurídico y cómo ven los abogados las situaciones. Le pongo un ejemplo. Esto jurídicamente lo califican como una especie de apología. Pero Sí, es apología del para- delito. ¿Qué cosa es la apología para Sendero Luminoso? Es la propaganda armada. Y ustedes, a Ismael Guzmán, la propaganda armada es el clavo que permite penetrar en la mente del pueblo la idea revolucionaria. Claro. ¿Qué cosa era eso? Era Bueno, llamar- pero para el Estado peruano eso se llama apología del delito, está legislado hoy en el Código Penal y pueden ser... Totalmente de acuerdo. Así Pero es. hay que interpretar qué significó eso en la historia de Perú. Sí, pero está legislado en el Código Penal hoy. Convencer a más gente, involucrar a más personas, a más ciudadanos, para que sigan matando y destruyendo el país. General, sí, pero eso ya pasó. ¿Se da cuenta? Hoy día el fiscal podría con ese video... Pero puede volver. ¿Usted cree que ya no va a volver? Yo creo que ya no va a volver, general, soy más optimista que usted. Teniendo profesores en los colegios. No, teniendo porque están profesores prohibidos, en las en general, inmediatamente que están identificados, las personas con antecedentes por terrorismo no pueden enseñar en colegios de acuerdo a ley. Entonces lo único que hay que hacer es identificarlos y retirarlos. Eso es evidente. Ahora, ese es trabajo del Ministerio de Educación, es trabajo del Estado, la identificación. Tiene que producirse ese tipo de publicaciones para que el Estado recién reaccione. Sí, pues estamos Cuando hablando, comienza a tener general, algunos estamos hablando de un magisterio de 250.000 maestros activos versus 10 maestros que están infiltrados. Entonces usted no me puede decir que toda la educación peruana está infiltrada por el terrorismo, pues. O sea, yo no entiendo esta magnificación, de verdad, no la entiendo, salvo que tenga un sustento político. Ah, hay- No es generalizado. claro. Pero la semilla se va reproduciendo. Discrepo completamente, pero le agradezco muchísimo, general, estamos volando en el tiempo y le agradezco su participación en el programa. Yo espero que el Sendero Luminoso, el MRTA o cualquier otra forma de terrorismo no regrese al Perú, porque el pueblo está más educado y está más en contacto con la realidad y ya lo vivió. Escuchando a los jóvenes, no estoy de acuerdo con usted. Bueno, escuchando a los jóvenes, yo no creo que los jóvenes sean en este momento terroristas, más bien son apáticos, ese es el problema. Muchísimas gracias por su participación. Pero los que cobran aquí, lastimosamente se tiran para el otro lado. Bueno, yo le agradezco, pero no veo dónde está pues esta desesperación porque haya terrorismo, ¿no? Salvo para Bueno, justificar yo que creo- nuevamente el yo creo fujimorismo que- nos va a salvar del terrorismo, ¿no? peligro Y eso no es potencial. cierto, pues usted sabe perfectamente que Alberto Fujimori no atrapó a Ismael Guzmán, lo atrapó usted. Y usted mismo me dijo que, Pero la estrategia fue integral. oiga, no yo fue tengo una solamente grabación, general, tengo una grabación con usted, a 10 años de la captura de Ismael Guzmán, donde usted me cuenta cómo desactivaron el GEIN. Y lo desactivaron, pues. Pero eso fue el egoísmo de un general. No, pues fue el egoísmo de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Porque si la estrategia fue integral para una cosa, tiene que ser integral para la otra, pues. No, eso fue para que quede solamente una imagen en la mente del pueblo, pero esa imagen ya se distorsionó. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos lamentando, por supuesto, la falla en el corte eléctrico con todas nuestras compañeras emisoras, pero como nos hemos extendido un poquito en el tiempo, el programa, hemos cumplido la hora. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana con Rosa María Palacios aquí en A Pensar Más. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por... Pasado, no podemos informar sobre la razón de este corte de varios minutos, pero lo que sí podemos decirles es que hemos estado fuera del aire como 10 minutos más o menos por un corte de energía aparentemente en esta zona. Nosotros estamos a una cuadra del Palacio de Gobierno, como ustedes se comprenderán, aquí la energía no se corta nunca, pero sí hemos logrado restituir nuevamente la señal de Radio Santa Rosa gracias a el esfuerzo de Eduardo y toda la gente de técnica que ha estado acá. Acá estamos nuevamente al aire. Ismael, que también es un gran técnico. Yo no me muevo, en medio de la oscuridad yo me quedo sentada, Ismael hace todo. Gracias a toda la cadena Sodomco, ya les he avisado por Twitter, estamos al aire nuevamente. Yo les estaba explicando la diferencia entre Sendero Luminoso y las FARC. En ese momento nos fuimos del aire y bueno, evidentemente hay gente descontenta en Colombia.
hay gente contenta, hay un referéndum este fin de semana, las expectativas son que se apruebe el referéndum, la gente ha decidido que prefiere la paz a la justicia, porque finalmente muchas víctimas, ¿no es cierto?, con deudos de la violencia de la FARC, dicen, ¿y dónde quedó la justicia? Pero otras han dicho, también víctimas, que están dispuestas a hacer el sacrificio para obtener una paz duradera para sus hijos. Y en nuestra línea telefónica, que también hemos restablecido, ya se encuentra Francisco Belaúnde Matosian para hablar de este tema y por supuesto también del debate en las elecciones norteamericanas. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Disculpa por la espera, pero tuvimos justamente un accidente eléctrico. Muy bien, ¿qué significa la paz en Colombia desde tu punto de vista como observador internacional? Mira, realmente es un hecho histórico, ¿no? Porque efectivamente, como dijo el presidente Santos, pues es el último gran conflicto que hay en América Latina. Por lo tanto, efectivamente es una gran noticia. Ahora, hay que ver las cosas con cierta positividad también. Es una paz, efectivamente, pero no es total, ¿no? En la medida en que todavía está el Ejército de Liberación Nacional actuando, y hay estas famosas bandas criminales que adquieren fácilmente características de guerrilla casi en Colombia, que es un hecho bastante particular por lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces es una gran noticia, pero bueno, hay que relativizar hasta cierto punto, ¿no? Claro, lo interesante en esto es que ha habido pues el apoyo de toda la comunidad internacional, ¿no? Toda la comunidad internacional que se ha involucrado en este proceso, empezando por Naciones Unidas. La segunda cosa que habría que decir es que en toda negociación, ¿no es cierto?, hay ganancias y pérdidas, ¿no? Para el Estado colombiano, creen ellos que esto ha sido ganancia y creen que pueden pasar el referéndum el próximo domingo. ¿Esto es cierto o tú crees que todavía pesa las pérdidas para la mayoría de los colombianos? Mira, yo creo que las encuestas indican que el sí ganaría el próximo domingo. Uh-huh. Ahora, es verdad que en los últimos días ha estado subiendo un poco el no, pero todavía hay un margen a favor del sí. Es verdad también que muchas veces, los hemos visto en varias elecciones en el Perú y en otros lugares, los resultados al final pueden ser sorprendentes con respecto a lo que las encuestas dicen. Sin embargo, sí, mi sensación es que al final una mayoría del pueblo colombiano, o por lo menos de los que van a votar, no, porque en Colombia el voto no es obligatorio, me parece que es un voto por el sí resignado, en el sentido de no gustan una serie de aspectos, como por ejemplo penas bastante benignas para crímenes atroces, el hecho que los miembros de la FARC puedan participar en política, ¿no?, que son dos de los elementos que han sido más criticados, uh-huh, pero en el entendido que la otra opción es continuar con una guerra que, si bien es verdad, estaba siendo cada vez más desfavorable para las FARC, ¿no? Han habido golpes militares muy fuertes, y en eso también, o sea, hay que decir también que todo esto es un proceso, ¿no? Esto viene gracias a los golpes propinados por el gobierno de Álvaro Uribe, por el propio gobierno de Santos, y antes hay que decir el Plan Colombia, que fue en la época que se instauró en la época de Pastrana, que permitió modernizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, creo que a lo que iba, claro, o sea, en el sentido que es verdad que ha estado debilitada la FARC, pero el problema podía continuar durante años y años con todos los costos económicos y humanos que se han estado viendo en todo este tiempo. Ahora, entonces, al final es sopesar las cosas, ¿no? Ahora, se le dio el carácter, lo que te quería decir desde el punto de vista internacional, se le dio el carácter, hace muchos años, de fuerza rebelde a la FARC. Y eso le daba un estatus, ¿no es cierto?, muy distinto al de Sendero Luminoso. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué la FARC es una fuerza rebelde, ¿no es cierto?, con lo cual se firma finalmente un armisticio de guerra, ¿no es cierto?, y finalmente se excarcelan lo que se consideran prisioneros de guerra,
Y en el Perú tuvimos que aplicar el Código Penal y tratar a los terroristas como delincuentes terroristas que tienen que cumplir sus condenas. Bueno, lo que pasa es que el propio Estado colombiano le dio ese estatus, por lo menos implícitamente, cuando empezó a negociar, no solamente ahora. Claro. Hay que decir una cosa, todos los gobiernos colombianos, en los últimos gobiernos colombianos, estamos hablando ya de 15 años para atrás, incluso antes, han intentado negociar con las FARC, ¿no? Y por lo demás, no solamente con las FARC, también han negociado con otros grupos como el M-19, con el cual llegaron a un acuerdo. Así es. Es el propio Estado colombiano el que, los ha reconocido de una forma como un grupo rebelde. O sea, esto no es una cosa esto no cayó del cielo. Es el propio Estado colombiano y son varios los presidentes que han intentado, incluyendo por lo demás el propio Álvaro Uribe, que no se acuerda que él mismo intentó tener acercamientos con las FARC, ¿no? Entonces, esto es el propio Estado que le ha reconocido. Así es. Eso hay que entenderlo bien porque es un caso completamente distinto al caso peruano, que además es un caso muy original, el caso peruano, muy distinto a los demás casos en el mundo. Claro. No, lo que pasa es que además con Sendero Luminoso es un grupo que más me hace pensar en un grupo, digamos, en la Camboya de Pol Pot, ¿no? Es un grupo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos, estamos en A Pensar Más. Bueno, primero los agradecimientos del día, 8 de la mañana. Ismael, ¿cómo estás? Hola, Rosa María, ¿qué tal amigos de todo el Perú? Bienvenidos. Bueno, agradecimiento al Diario El Comercio, que nos ha dado un lugar de privilegio en su página web, A Pensar Más, Radio Santa Rosa, pero colegas, yo me encanta que me escuchen y les agradezco. Pero estuvo Ismael Soto y Rosa María Palacios. Pero claro. Estuvimos, ¿no? Pero ni atropellados publican nuestro nombre. No, nos atropellan acá en la esquina y no creo que tampoco aparezcamos en la página. No, pues, colegas, yo les agradezco muchísimo su interés en nuestras entrevistas y además me alegro mucho que estén escuchando una radio AM en la redacción del Comercio, ¿no? Nos deben estar escuchando en este momento, pero de verdad, ¿no? Pusieron el Radio Santa Rosa, muy agradecidos. Y el nombre del programa. Y el nombre del programa. Pero nadie hizo las preguntas. Lourdes Flores vino, se sentó solita y habló sola, ¿no? Entonces, es la hora de los agradecimientos. Ahora, vamos a un segundo tema. Hoy vamos a dedicar mucho el programa a explicar lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado, por supuesto, en Estados Unidos. Vamos a hacer un programa muy internacional porque son las noticias más importantes del día. Y hay noticias internacionales, ¿no es cierto? Pero quiero ir a una noticia chiquitita, local, que puede pasar desapercibida, pero siendo esto una radio pastoral, quiero utilizarla para explicar bien clarito un asunto que ya me está comenzando a preocupar. Y se llama fetichismo religioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? Nuestros hermanos de otras iglesias cristianas nos acusan a los católicos de adorar imágenes. Y se equivocan, porque nosotros no adoramos imágenes, ¿no es cierto? Nosotros adoramos a Dios y veneramos a muchas personas, entre ellas a la Virgen María, que tuvieron una vida llena de virtudes y que la Iglesia Católica sostiene están en el cielo, ¿no es cierto? Están cerca a Dios. Y que por la intercesión de ellos, ¿no es cierto?, Dios los puede escuchar. Ese es el marco conceptual, ¿ya? Catequesis 1, ¿ya? Entonces, la Virgen María es una sola. Nuestro Señor Jesucristo es uno solo. El niño Jesús, ¿no es cierto?, es el mismísimo que el Señor de los Milagros en distintos momentos de su vida. La Virgen del Carmen es la misma que la Virgen del Rosario, que es la misma que la Virgen de la Asunción, que es la misma que María Auxiliadora y que es la misma que la Virgen del Camino. Es la misma Virgen, es la mismísima Virgen. No hay 8 vírgenes, ni 15 vírgenes, ni todas las advocaciones de las letanías, ¿no es cierto? Ustedes podrían utilizar María Reina, Estela Maris, etcétera, Regina Paz, ya. No son distintas vírgenes, es la mismísima Virgen. María Inmaculada es la misma Virgen, ¿ok? ¿Qué ha pasado?
un grupo, lo vi en la mañana y me quedé tan espantada, un grupo de vecinos en La Perla, que tienen obviamente la iglesia María Auxiliadora cerca a su casa, no les gusta que el sacerdote, nuevo párroco, haya arreglado un poco el templo y haya pintado una imagen de María de los Caminantes o María del Camino. Ellos quieren su María Auxiliadora. Y entraron a empujones, yo he visto el video, ellos dirán que no, al templo, contra la voluntad del sacerdote, con pintura y rodillos, y le pintaron con pintura blanca la imagen de la Virgen. Y esta mañana lo justificaban vía microondas porque ellos quieren a María Auxiliadora. Fíjense, o sea, o les hacen catequesis rápido, ¿no? O el obispo del Callao se sienta con ellos y los excomulga. Primero me parece sacrílego. Claro. Y segundo lugar, me parece de una ignorancia tan grande que necesitan catequesis urgente, si es que quieren salvarse. Es la misma Virgen. Da lo mismo. Tú puedes tener una preferencia estética, ¿no es cierto? Una imagen te parece más bonita que la otra. Pero es como si tú tuvieras, les voy a explicar cómo se le explica a los niños de la catequesis. Es como si tú tuvieras varias fotos de tu mamá, ¿ok? Tu mamá cuando era chiquita, tu mamá un poquito más grande, tu mamá el día que se casó, tu mamá contigo de bebito, tu mamá más viejita, ¿ok? Todas son tu mamá, ¿no es cierto? Y viene tu hermano y te dice, no, esa foto en la que sale contigo es horrible, y te la rompe, ¡pah!, en 1000 pedazos. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué rompe la foto de mi mamá? No, porque esa no vale. Esa no es la que vale. La que vale es la que ella sale casándose con mi papá. ¿Te volviste loco? Bueno, eso es lo que han hecho. Eso es exactamente lo que han hecho. Entonces, necesitamos catequesis dentro de la iglesia. La Virgen es una sola. Acá, por ejemplo, nuestra basílica se llama la Basílica de la Señora del Rosario, porque los dominicos siempre han, ¿no es cierto?, promovido el rezo del rosario, ¿ok? Y la Virgen del Rosario nos recuerda que hay que rezar el rosario. Pero eso no quiere decir que no sea la misma Virgen que la Virgen de Fátima, o que la Virgen de Lourdes, que lo que recuerda son apariciones de la Virgen, o que la Virgen de Guadalupe, que recuerda una aparición de la Virgen, una manifestación de la Virgen. Es la misma Virgen. La Virgen María, Madre de Dios. No importa cómo sea el cuadrito. No importa si tiene ojos azules, es rubia, es morena. No importa, es la misma Virgen. Entonces, el fetichismo religioso le está comenzando a dar la razón, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos cristianos. Porque ahí sí se está adorando una imagen. Eso sí es adoración de imágenes. Eso es idolatría. Claro. ¿No es cierto? No se puede hacer eso. Aparte de que es un acto delincuencial meterte a una casa ajena, ¿no es cierto?, a destruir las fotos de alguien, porque no te gusta su foto, yo creo que el obispo del Callao tiene que reunirse con esta feligresía y proponer una catequesis urgente, ¿no es cierto?, y reponer de alguna manera con el dinero de esos mismos feligreses el daño causado. Porque lo que han causado es un daño. Y si no les gusta, pues tendrán que pensar bastante más en su fe de lo que han pensado hasta ahora. No podemos tener fetichistas religiosos porque eso no es parte de la doctrina de la iglesia. Y uso palabras fuertes, ¿no? Casi herejía. Eso es casi herejía, porque eso es idolatría, se está adorando imágenes. Eso no es parte de lo que es la Iglesia Católica, nunca lo ha sido ni lo será. Entonces, métanselo bien en la cabeza, mis queridos oyentes, mis señoras que me escuchan, que son ustedes muy pobres y que realmente tienen fe. Yo admiro la piedad popular, el Papa Francisco nos ha enseñado sobre la piedad popular y es admirable, ¿no es cierto? Pero las cosas tienen que decirse como son, ¿ok? Eso en primer lugar. Y la segunda cosa que quiero decirles es, la procesión no sustituye la misa, por si acaso. Hay gente que ahora en octubre dice, no, ya vi la procesión, ¿no? ¿Ha sido misa? Nunca. No, pues, no son sustitutos alternos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Eso digo. Entonces, el fetichismo quiere decir que yo tocando, ¿no es cierto?, palpando, sintiendo a través de los sentidos algo, ¿no es cierto?, baso mi creencia. La fe
no necesita eso cuando hay verdadera fe. Yo entiendo, y la Iglesia Católica lo ha entendido durante siglos, que el pensamiento concreto es mucho más fácil, ¿no es cierto?, para la mayoría de las personas. Si yo tengo una foto de mi mamá, puedo recordar a mi mamá. De repente no la recuerdo si no tengo la foto. Entonces necesito pues la estampita para poderla recordar. Correcto. Pero la estampita no es tu mamá. O sea, la foto de tu mamá no es tu mamá, es la foto de tu mamá. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Un cuadro bonito que pintaron de tu mamá cuando era chiquita, no es tu mamá, es un cuadro de tu mamá. Entonces no nos estemos trompeando por las manifestaciones artísticas, sino peleemos por lo que es lo central de nuestra fe. Me ha parecido impresionante la noticia y me dio mucha pena porque la reportera no conoce estas cosas, entonces no podía preguntarle. Sí, por supuesto, condenó el acto de violencia, ¿no? Claro. Y la gente que estaba ahí decía que ellos no habían cometido, típica, ¿no? Ningún acto de violencia. No, aquí no ha habido empujones, no ha habido violencia. ¿Cómo no va a haber violencia? Es un acto de violencia, entrar en una iglesia, a mí o sea, simplemente me parecería tan fuera de lugar. Ahora, claro, ellos aducían que les habían pedido dinero para reparar la iglesia, que el padre les había garantizado que iban a poner a la Virgen María Auxiliadora, que estaba a un costado, la vi, era una estatua, una escultura, pero que iban a pintar a María Auxiliadora, y además con un clasicismo, ¿no es cierto?, que era lo que ellos querían, y no querían esta imagen mucho más moderna, ¿no es cierto?, menos clásica, europea, ¿no es cierto?, no les gustó. Oye, con rodillo. Sí. Y por último, si les parece tan fea la imagen de la Virgen, oye, no vayas a esa iglesia, anda a otra. De iglesias católicas acá hay, por Dios, en cada esquina, acá en el centro, en cada esquina, literalmente, pero en el Ernesto de Lima también. Entonces, si no la puedes sostener, no te gusta, porque hay pintores muy malos, estamos de acuerdo, y de repente la Virgen, pues, le salió muy fea. ¿Qué vamos a hacer? No todos los pintores son buenos, pero eso es una apreciación estética, cultural, pero no religiosa. Tú puedes no tener ninguna imagen alrededor tuyo y rezar porque Dios está dentro de ti. Dentro de ti, no está en las paredes de un templo. Por el amor de Dios. Bueno, ¿se entendió? A ver, acá mi focus group. A ver, acá ¿entendés? Perfecto, catequesis bien hecho. Eduardo se ha entendido. Es muy una sola Virgen, ¿no es cierto? Ya. Ismael sabe más que yo. Acabas de dar un extraordinario argumento para defender nuestra fe frente a nuestros hermanos separados también. Y pues eso, tómenlo en cuenta, es importantísimo. ¿Eh? Claro, es importantísimo. Justamente, esa es la diferencia. Estamos tratando de decir eso. Entonces, pobre Virgen María, la verdad, debe estar muy sorprendida de que además estos fieles se levantan en su defensa y le pasan un rodillo por encima. Y no entiendan que es la misma Virgen. Es la misma Virgen. Ella que es tan sencilla, que siempre se ha mantenido con perfil bajo, que nunca ha querido figurar ante en la Biblia, claro, nosotros conocemos a la Virgen por el Evangelio. Claro. ¿Ya? Y en el Evangelio la Virgen siempre está un paso atrás. Así es. ¿No es cierto? No está un paso adelante. Entonces, por el amor de Dios. Ahora, claro, las vocaciones a la Virgen María hay muchísimas. Hay muchísimas, y qué bueno que las haya, porque son, como repito, manifestaciones de cariño, como si tú tuvieras una foto de tu mamá bonita, entonces le pones unas flores debajo, ¿no es cierto?, porque te parece linda la foto de tu mamá, y resulta que tus hermanos tienen otra foto de la mamá, que también le ponen sus flores, entonces están contentos, pues la recuerdan. Claro. ¿Ya? Pero esto no implica que un hermano se meta a la casa del otro hermano a romperle la foto porque le diga que no le gusta, que esa no es. No, claro que es. Y lo mismo pasa con las representaciones de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor de la Justicia, ¿no es cierto?, es el mismo que el Niño Jesús, es el mismo que el Señor de los Milagros. No son personas diferentes. Es el mismo. Son manifestaciones de fe. Es decir, queremos recordar a Cristo en su manifestación del justo juez. ¿Ok? Queremos recordar a Cristo en su manifestación de la pasión. O queremos recordar a Cristo como un hombre que trabajó como obrero, como carpintero, claro. ¿No es cierto? Entonces, es manifestaciones de la vida de Cristo que son recordadas en esa particular advocación a la cual uno se está dirigiendo. Porque se puede uno sentir muy necesitado de justicia, necesitado de salud, necesitado de... Uno va y pide un milagro, ¿no? El Señor de los Temblores es una representación tradicional peruana, ¿no es cierto?,
que nace en el Cusco y en Lima a raíz de los terremotos en la colonia, pero no significa que sea un Jesús diferente, es el mismísimo. Es el mismísimo que usted recibe en la comunión, igualito, es el mismo. La misma comunión, el mismo Cristo, el niñito Jesús en la mano de la Virgen, es el mismo. El niño que se pierde en el templo, es el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Ya? La Virgen de la Guadalupe es la misma Virgen, reina. Es la misma Virgen, es la misma, mismísima. No es su prima. No, su prima se llama Isabel. No tiene nada que ver. Es la misma Virgen. Aracho, si usted fuera mi alumno de catequesis, yo hubiera sacado ¡es la misma Virgen! ¡Caramba! Una vez en Capital, bueno... No, que no habré escuchado por ahí. Bueno, que en Capital yo estaba trabajando y era 8 de diciembre, como ustedes saben, feriado, Claro. porque es el día de la Inmaculada Concepción de María, ¿ya? De la Inmaculada Concepción de ella. Bueno, trata de explicar, pues, qué era eso, en fin. Hasta que alguien me dijo, y expliqué, ustedes saben que es la misma Virgen. No, me llamaron del público, ni hablar. No es la misma Virgen que la Virgen del Carmen, no, pues. ¿Es otra? Claro, pues más poderosa. Oh. Claro, pues, más poderosa. Es la misma Virgen, ¿ok? Entonces, da lo mismo. Ahora, claro, me dicen acá, ahí había un pampón, la feligresía y el párroco hicieron con polladas y qué sé yo, y consagraron el templo a María Auxiliadora. Está muy bien. Pero estaba también la imagen. Estaba en la imagen también, no la habían quitado. Estaba No, ellos quieren el lugar representada. central. Y puede haber sido con... Oiga, perdóneme, todas las iglesias se han construido con el dinero del pueblo. Claro. Todas, absolutamente todas. Esta donde estamos hace 400 años se hizo con los dineros de los feligreses de Lima. Porque somos iglesia. Así es. Y cuando tú metes tu mano a tu bolsillo y de ahí se va la canasta, ya no es tu dinero, ya lo entregaste, ya lo olvidaste. Tu mano derecha no sabe lo que digo tu mano izquierda. Entonces tú no puedes salir a gritar que quieres a María Auxiliadora porque así lo quieres. ¿Ya? Puede haber sido un pampón, puede haber hecho polladas, puede haber hecho 20 mazamorras, como dicen acá. Han pasado 3 generaciones, sí, pero el señor párroco tiene todo el derecho, autoridad y libertad otorgada para el obispo para pintar la iglesia del color que le dé la gana. ¿Ok? Porque en la iglesia católica, aunque usted no lo crea, señora, señor, es la organización más descentralizada del planeta. Y lo que dice el obispo en su diócesis, eso se hace. ¿Ok? Eso es todo lo que hay que hacer. El obispo y su diócesis. El obispo dice, acá me ponen una Virgen del Camino porque me parece que es la que se adapta más a las necesidades de la gente de la Perla. Virgen del Camino, pues. ¿Y saben qué pasa con el resto? Obedece, pues. Y si no te gusta, ¿sabes qué haces? Catequesis para adultos, pues. De verdad, catequesis para adultos. Qué barbaridad. Bueno, ¿no? 3 un primer generaciones. bloque de catequesis perfecto. Qué Pero bárbaro. es necesario, Rosa María. Hay muchos Necesario. errores que se cometen por parte de gente que está muy ligada a la iglesia, incluso. ¿Ah? Pero parecían feligreses muy activos, es lo que más Claro, pena daba. Decía, claro. es patrona de la urbanización. Seguramente será patrona de la urbanización. La patrona de Lima es Santa Rosa, por cierto, ¿no es cierto? Y nosotros podemos acá tener una imagen de Santa Rosa, estamos en Radio Santa Rosa, ¿no es cierto? Y no me gustaría que alguien entre, me la tumbe al piso y me diga que me va a poner otra. ¿No es cierto? Pero si aquí los padres deciden que mañana esto no se va a llamar Santa Rosa, sino se va a llamar Santa María, y vamos a poner a María en el centro de la radio, pues yo no me tengo por qué oponer. ¡Ah, no! ¡Santa Rosa! ¡Patria o muerte! No, pues ¿qué cosa es esto? Cuidado, ¿Ah? eso Así sí, es sí, de verdad, de verdad. Catequesis básica. Bueno, Nos vamos a la pausa. nos vamos a Hoy gracias somos a Juan. internacionales. Juan Cabezadura, que me está hablando de La Perla. Así Le es. agradezco, porque hay alguien que me escribe La Perla, pero de verdad, lo que han hecho está mal. Sí. Eso no se hace. No se puede romper la foto de la mamá, ¿no es cierto? Aunque no te guste la foto de la mamá, porque sí, todas son la mamá. Así es. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de 2 temas importantísimos. Colombia, por un lado, acuerdo de paz con la FARC, y Estados Unidos, el debate que estuvo buenísimo. Buenísimo, yo les voy a contar todo. Ya regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vale. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 21 minutos en todo el Perú. Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en estos momentos aquí en Radio Santa Rosa, 1500 AM, 105.1, frecuencia modulada en el Cono Sur. Estamos con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo, en cadena. Ahora vamos a hablar de Colombia. En un ratito vamos a estar con Francisco Belaunde Matosian para hablar de este tema. Me dicen que estamos en la línea, pero yo quería hacer una brevísima introducción, por favor, porque mucha gente ahí en Twitter ha estado peleando y ha estado bloqueándola, fujimoristas me parece, porque quieren, igual que el señor Uribe, hacer un paralelo pues, entre Sendero Luminoso y la FARC. Y no hay paralelo posible. Y les voy a explicar varias cosas muy rápidamente. Sendero Luminoso fue derrotado militarmente por el Estado peruano, políticamente y mediáticamente, o sea, en todos los campos fue derrotado. Las FARC no. Llegaron a un equilibrio militar con el Estado colombiano, por el cual hace 50 años no las han podido derrotar y probablemente no los van a poder derrotar 50 años más, gracias a su vinculación con el narcotráfico y otras formas de sobrevivencia que han aprendido en el camino, ¿no es cierto? 2. Sendero Luminoso, desde el principio de la lucha, estamos hablando del año 81-82, ¿no es cierto?, fue declarada una organización delincuencial por el Perú a la cual se le aplicaba el Código Penal, es decir, eran terroristas, ese es el delito de terrorismo, delincuentes o delincuentes terroristas. En el caso de la FARC, muy temprano también, hace 50 años, se le concedió el estatus, o ellos consiguieron el estatus de fuerza beligerante, es decir, de rebeldes que se alzan contra el Estado. Ese estatus permite aplicar la Convención de Ginebra, que establece que, terminada la guerra, los prisioneros de guerra, ¿no es cierto?, tienen que ser intercambiados o liberados. Entonces, estamos hablando de situaciones muy diferentes. Como aquí se aplicó el Código Penal, acá no se puede liberar a nadie. Entonces, reitero, a todos los fujimoristas que insisten en decir, hubo una guerra en el Perú, no pueden decirlo jurídicamente, fácticamente tal vez, pero jurídicamente no, porque si hubo una guerra, le están dando la razón a los abogados de Abimael Guzmán, Crespo y Fajardo, que insisten en decir que hay presos de guerra o presos políticos, ¿no es cierto?, y que tienen que ser liberados porque la guerra ya terminó, ¿ok? Es una situación jurídica muy diferente, pero absolutamente diferente. Por eso es que en Colombia sí necesitaban firmar un acuerdo de paz, porque había un equilibrio entre las fuerzas del Estado y las fuerzas rebeldes, sanguinarias, por cierto, asesinas y violadoras de derechos humanos y con personajes que han cometido abusos sin nombre. Pero con un estatus distinto. Pero con un estatus de fuerza beligerante. Entonces, en el momento de el cese al fuego, si quieres, se aplican normas de derecho internacional. A Sendero Luminoso no le aplican normas de derecho internacional de guerra. ¿Por qué? Porque nunca hubo guerra. Entiendan bien eso. Y eso se discutió en el primer gobierno de Belaunde y estuvo clarísimo desde el primer día, gracias a Dios. Y gracias a Dios, Sendero Luminoso fue derrotado militarmente. ¿Por qué? Porque con estrategia policial se capturó al líder. Y estamos al aire nuevamente, ahora sí, 1000 disculpas, vamos a ponerlo en Twitter también, estamos al aire, hemos recuperado la energía, no sabemos qué ha pasado. Claramente, digamos, genocida, infantil, digamos, con un grado de extremismo absolutamente fanático que no se encuentra, que no se ha encontrado en ningún grupo guerrillero o terrorista de América Latina, por lo menos, ¿no? Así es. El otro gran tema, Francisco, del cual hay que hablar es de las elecciones en los Estados Unidos, pero te voy a pedir una brevísima pausa que tenemos que hacer para ya conectarnos con todos nuestros afiliados. Vamos a hablar de lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué nos importa tanto? Porque, por supuesto, viven miles de peruanos migrantes en los Estados Unidos y tenemos familiares migrantes en los Estados Unidos y la política migratoria puede endurecerse en el caso de que gane Trump. Vamos a hablar de estos temas, Francisco, si nos permites, vamos a una brevísima pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Oye, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos brevemente. También estamos con Francisco Belaúnde Matosán para hablar de lo que vimos en el primero de 3 debates que van a realizar los candidatos republicano y demócrata por la presidencia de los Estados Unidos. Clinton, como ustedes saben, es una mujer con trayectoria política, ha sido la esposa de un presidente, ha sido senadora y ha sido secretaria de Estado, es el equivalente a ser el ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Obama. Trump, por el contrario, es un empresario multimillonario que viene del sector inmobiliario, que ha tenido presencia mediática, ha tenido programas de televisión, ha participado y auspiciado concursos de belleza, es un político fuera del sistema, ¿no es cierto? Y Clinton es una política dentro del sistema. Pocos creyeron en el Partido Republicano que iba a ganar la nominación, finalmente la ganó y hoy compite contra Hillary Clinton para gran preocupación de muchos. Francisco Belaúnde, ¿cómo vio el debate de anoche? Mira, yo la verdad que vi claramente que Clinton ganó el debate. La verdad que eso sí fue llamativo, como ella se puso en una postura bastante agresiva, ¿no? Y fue prácticamente a la garganta de Donald Trump, lo arrinconó, por ejemplo, con el tema de los impuestos, lo tuvo a Trump hablando, justificándose, ¿no? Con el tema de los impuestos y diciendo una barbaridad, como diciendo, cuando dijo, si no pagué impuestos fui inteligente. Utilizando la ley, los recovecos de la ley, evidentemente, ¿no? Después también hablando sobre su propio negocio, o sea, realmente lo arrinconó y se vio como ella se preparó, porque efectivamente ella y lo mencionó Donald Trump, ¿no? Como él había estado visitando a la gente mientras ella se quedó en su casa y dijo, no, yo me preparé. Y ¿sabe qué? Además me preparé para ser presidente. Fue una frase muy buena en el debate, ¿no? Claro. La verdad que se notó que ella se había preparado a conciencia y ante la sorpresa de muchos esperaban ver más bien a un Donald Trump que la iba a arrinconar a ella con esa agresividad y esa grosería suya, más que agresividad, lo suyo puso grosería, pero finalmente fue ella la que se le adelantó y lo puso en dificultades, ¿no? Y yo, a mi modo de ver, y creo que es también el parecer de mucha gente en Estados Unidos, ella ganó el debate claramente, ¿no? Yo creo que, si bien no vi completa la primera parte, por lo que todos me dicen es que en la primera parte él salió más agresivo y parecía que la estaba rinconando hasta que ella sacó las garras. Y sí, yo he visto toda la parte final, digamos, los golpes sobre el tema contra la mujer, en mencionar a Alicia Machado, a la cual le dijo Miss Piggy, y es verdad, además, lo descolocaba, es decir, lo sacaba de su agresividad, terminaba hablando de Rosie O'Donnell, una figura de la televisión norteamericana, terminaba hablando de lo que le había dicho a un presentador en cable sobre la guerra de Irak, pero no se concentraba en la pregunta. Esa es una de las cosas que más preocupaba. Según el poll de CNN, que son en CNN, obviamente seguidores de Clinton, según el poll de CNN, ganó Clinton. Yo también creo que ganó Clinton, pero eso no quiere decir que gane las elecciones, ciertamente, ¿no? Respecto a las elecciones, vamos a esa pregunta. ¿Cómo ves la posibilidad de que Trump pueda ganar? Mira, yo creo que con Donald Trump creo que he aprendido a ser extremadamente prudente. Y como mucha gente siempre veía con bastante escepticismo esa candidatura y decía que en algún momento pues este fenómeno finalmente se va a extinguir. Pero no, o sea, él ha desmentido los pronósticos y finalmente se ve pues que responde a un hartazgo de parte del electorado republicano, ¿no? Que desde colocando además a los propios directivos del Partido Republicano que hicieron todo lo posible para que Donald Trump no fuera finalmente ungido o elegido como el candidato del partido, ¿no? Así que yo diría de manera absolutamente prudente que parecería que Clinton va a ganar, pero que no se puede descartar absolutamente nada con Donald Trump. Hay que estar preparados para, por lo menos en mi punto de vista, para lo peor, ¿no? Ahora, sí hay que decir que la candidatura de Trump ha sacudido a la política norteamericana, ¿no? Es un fenómeno realmente fuera de lo previsible y además ha atacado con temas que son demagógicos, pero que van al corazón del Midwest americano, que es republicano,
¿no es cierto?, como que los empleos se pierden por culpa de los inmigrantes o por los tratados de libre comercio, y que los americanos tienen que recuperar Norteamérica para ellos mismos y convertirla nuevamente en una gran potencia, en un gran país, ¿no? Y sobre todo atacar a los aliados externos en todo momento, ¿no? Que paguen su fair share, o sea, la parte que les toca, ¿no es cierto?, en la defensa en la que estamos haciendo nosotros los norteamericanos, ¿no? Entonces, son temas que sí apelan a un norteamericano, hombre blanco del Midwest americano, que probablemente ha visto reducidos sus ingresos, o que está desempleado, o que tiene problemas, ¿no es cierto?, económicos, hipotecarios, derivados de la crisis del 2008. ¿Tú crees que ahí hay un público que sí lo sigue? Eso está clarísimo. No, claramente, ¿no? Eso es esto, efectivamente ese es el público que está detrás de él, hace que mucha gente, por ejemplo, que habitualmente no va a votar, en esta oportunidad ha ido a votar en las primarias por él, ¿no? Son estos que a veces nunca se han inscrito en las listas electorales, ahora lo han hecho, ¿no? Ahora, el fenómeno también tiene su contraparte al otro lado, ¿no? Sí. Bernie Sanders también fue un candidato que estuvo sorprendentemente